Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Lucía Cotorroces y soy enfermera especialista en una unidad de cuidados intensivos. Hoy vengo a hablaros sobre un catéter central de inserción periférica denominado PIC. Vamos a empezar por el principio y vamos a describir lo que es una unidad de cuidados intensivos. Pues somos una organización de profesionales sanitarios que brindamos una asistencia multidisciplinar en un determinado espacio del hospital. Este espacio cumple con unas condiciones específicas para que así podamos aportar un mayor nivel de cuidados a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de pacientes solemos tener en una UCI? Pues aquellos que necesitan un soporte respiratorio o que bien, precisando un soporte respiratorio básico, requieren soporte en al menos 2 órganos o sistemas. En este tipo de pacientes se nos hace imprescindible el tener diferentes accesos venosos, bien para la administración de terapia endovenosa, para la administración de hemoderivados, para la administración de nutrición parenteral, para la extracción de muestras sanguíneas o la monitorización hemodinámica. La enfermería jugamos un aspecto fundamental en la gestión de los accesos venosos, ya que somos nosotras y nosotros los que, basándonos en algoritmos y en evidencias, intentamos hacer la elección del acceso venoso óptimo. Para ello tenemos en cuenta las características de la solución inyector, el tiempo de infusión, la morfología del paciente, etc. Todo ello con el único fin de asegurar la seguridad en nuestro paciente. Dependiendo del vaso venoso que vayamos a elegir, podemos diferenciar entre dos grandes accesos. Uno sería el acceso venoso central, que serían las venas del cuello, tórax y abdomen, incluyendo la vena subclavia y la femoral. El otro sería el acceso venoso periférico, que incluiría las venas distales de las extremidades superiores e inferiores. Aquí podéis observar un ejemplo de algoritmo para la elección del dispositivo vascular. Este ejemplo de algoritmo diferencia si la solución puede ir con una vía periférica o si por el contrario necesita ir por una vía central. Para ello, tiene en cuenta el pH de la solución, si la solución es vesicante o irritante, la osmolaridad de esta, si la situación es de emergencia o no, la duración del tratamiento, la morfología del paciente, etc. En nuestro caso concreto, como estamos centrados en el PIC, ¿qué serie de ítems se deben de cumplir para que tengamos en cuenta la inserción de este tipo de catéter? Pues que, por ejemplo, la osmolaridad de la solución sea mayor a 600 miliosmoles, que la terapia sea con soluciones vesicantes o irritantes, que el pH de la solución sea bien menor de 5 o mayor de 9, que la duración del tratamiento sea mayor de 15 días. Aunque aquí podemos abrir un paréntesis y las últimas guías de práctica clínica recomiendan que si el tratamiento es mayor a 5 días y se cumplen otra serie de características, también podemos tener en cuenta la inserción del PIC. Otro ítem sería que queramos reducir las complicaciones asociadas a la terapia infundida por catéter periférico, como pueden ser las repetidas venopunciones, o por el catéter central, como puede ser el riesgo de infección, ya que los últimos estudios muestran una menor incidencia frente a las infecciones de los PIC frente a los TIC. Quiero decir, frente al catéter central de inserción periférica, el PIC, hay menor infección que mediante el catéter central de inserción central, el CIC. Además, estos últimos producen menos dolor en la inserción y su extracción conlleva menos riesgos. ¿Pero en qué situaciones no debemos de tener en cuenta la inserción del PIC? Pues en una situación de emergencia, en una situación que nuestro paciente no tenga unas venas con un calibre adecuado, o bien cuando el tratamiento tiene una duración inferior a 15 días versus 5 días, como he dicho anteriormente. Si nuestro paciente tiene una enfermedad renal, tampoco debemos tener en cuenta la inserción del PIC por aquello de preservar el árbol vascular. Con todo ello, podemos decir que nuestra población diana es un paciente adulto crítico que precisa de un dispositivo no permanente, bien para la administración de terapia endovenosa de fármacos irritantes, la extracción de muestras de sangre y o la monitorización de la presión venosa central. Y que este paciente no tenga acceso al catéter central de inserción central o que queramos reducir las complicaciones que se pueden asociar a este tipo de catéteres. ¿Pero qué es un PIC? Aparte de un catéter central de inserción periférica. Un PIC es un conducto largo, flexible, delgado, formado de material de poliuretano que colocamos a través de las venas del brazo, bien la basílica, la braquial o la cefálica. Debemos de tener en cuenta de dejar libre siempre la fosa antecubital por el confort del paciente. Este PIC quedaría alojado en el tercio inferior de la vena cava superior.
Existen diferentes tipos de PIC dependiendo del número de luces o lúmenes, de si estos son valvulados o no, del grosor, como por ejemplo los Power PIC, que es un tipo de catéter que tiene uno o varios lúmenes, luces, que son de alta resistencia, lo que lo hace ideal para la administración de contraste. Aquí podéis observar diferentes tipos de PIC dependiendo del número de luces y en la otra imagen cómo quedaría alojado el PIC en el paciente. Una vez que tenemos claro que nuestro catéter de elección es el PIC, ¿qué tipo de PIC elegir? Pues como norma general siempre elegiremos el de menor calibre posible y el de menor luces posible, ya que a menor número de luces, menor riesgo de infección y colonización del catéter. Antes de proceder a la técnica de inserción, algo que debemos de hacer todos los profesionales es informar al paciente. Informarlo y darle el consentimiento informado para que lo firme si está de acuerdo o en caso contrario lo revoque. Hay muchas veces que en las UCIs los pacientes no pueden llegar a comprender la información que les aportamos. Entonces los profesionales deberíamos de informar a la paciente, a la familia, qué tipo de dispositivo le vamos a poner y el por qué creemos que es lo mejor, ya que las UCI son espacios muy estresantes para el paciente y para la familia, en los que se sienten muy vulnerables y cualquier tipo de información que se les dé con claridad pueden ayudarlos a tranquilizarse. Una vez que procedemos a realizar la técnica de inserción del PIC, ¿cómo lo haremos? Pues será una técnica estéril y con una exploración ecográfica guiada. Ya que con esta exploración, a través de un ecógrafo, lo que hacemos es aumentar las tasas de éxito y reducir las complicaciones como pueden ser los múltiples pinchados. Aplicar una crema anestésica en el punto de la inserción con anterioridad puede reducir las molestias del paciente. La técnica que vamos a seguir para esta inserción se llama técnica Seldinger modificada. Técnica Seldinger porque en los años 50 fue el doctor Sven Ivan Seldinger el pionero de dicha técnica y modificada es porque con el paso de los años ha ido mejorando. Esta técnica consiste en la canalización de la vena con una aguja. A través de esta aguja insertamos una guía metálica, posteriormente retiramos la aguja y introducimos un catéter por donde tenemos la guía metálica para posteriormente retirar la guía metálica. Aquí podéis ver una infografía en la cual se describe mucho mejor la técnica Seldinger modificada. Una vez que tenemos insertado nuestro catéter, lo que debemos de hacer es fijarlo. Las últimas guías de práctica clínica recomiendan que la fijación sea sin sutura, por aquello de evitar el riesgo de pinchazos y de infección, por tanto. Debemos de colocar un apósito adhesivo estéril transparente para que podamos visualizar el punto de inserción en todo momento. Y una vez que el catéter está insertado y fijado, debemos de comprobar su correcta colocación con técnicas radiológicas. Un paréntesis que no he comentado anteriormente es que hay un determinado tipo de PIC, los no valvulados, en los que hay que ajustar el recorrido del PIC al recorrido venoso del paciente. Bien, ¿cómo se realiza esto? Pues esto se realiza con una medición desde el punto de inserción del catéter hasta la unión clavícula-esternón. Si el catéter va insertado por el lado derecho, tenemos que sumar 10 centímetros al recorrido del catéter. Si, por el contrario, va por el lado izquierdo, sumaremos 13 centímetros. Y ahí realizaremos el corte del catéter bien con una guillotina o un bisturí. Mejor con guillotina por dejar un corte limpio. Una vez que ya tenemos el catéter insertado, fijado y correctamente colocado, ¿qué tipo de cuidados y de mantenimiento necesita? Bueno, pues la enfermería realizaremos una cura estéril del catéter con clorhexidina al 2%, aplicación de esta en cada conector antes de su uso, cambiaremos el apósito transparente cada 7 días o antes si este lo precisara pues por manchado, humedad, por despegue, etc. Para prevenir las luces del catéter lo que debemos de hacer es lavar y refluir la luz antes de cada uso. Para ello realizaremos la técnica push and pause, que no es otra cosa que un lavado pulsátil. La realizaremos con 10 ml de suero fisiológico al 0,9%. O si por el contrario la solución que hemos inyectado es viscosa, como hemoderivados, nutrición parenteral, etc., emplearemos 20 ml para el lavado. Tras la colocación del PIC pueden darse múltiples efectos adversos. Para ayudar a minimizar estos efectos adversos o para evitar que se den, tenemos que realizar estos cuidados de manera impecable.
Y si aún así se nos dan algún tipo de complicación, disponemos de guías de estrategia específica para paliarlos. Como conclusión, podemos decir que el PIC es un procedimiento que cada vez está en auge en las UCIs, que ofrece múltiples ventajas frente a los catéteres de inserción central, como menor riesgo de infección, menor coste económico, etc. Que es un procedimiento a desarrollar únicamente por el personal de enfermería y que facilita la administración de determinadas sustancias sin dañar el sistema venoso periférico, evitando así las repetidas venopunciones que pueden resultar molestas para el paciente. Para todo ello tenemos que tener en cuenta los cuidados necesarios para el mantenimiento de este catéter, basándonos siempre en protocolos y guías de práctica clínicas para que así podamos brindar una asistencia de calidad. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida de poder participar en este congreso. Un saludo.